Ejemplo, maximizar z igual 3x1 más 9x2 sujeto a las siguientes restricciones: x1 más 4x2 menor o igual a 8, x1 más 9x2 menor o igual a 4. Paso 1. Eliminamos las desigualdades de la función objetivo y de R del proceso y agregamos las variables de holgura. Paso número 2. Construimos la tabla inicial y la llenamos con los valores. Paso 3. Identificamos la columna pivote y el rincón. En este caso, la columna pivote será la variable con mayor coeficiente negativo. En otro ejemplo es la columna de x2 que tiene menos 9. Paso número 4. Aplicamos la metodología simple y realizamos las distintas interacciones. Por último, buscamos los valores resultantes de cada variable y de z. En este caso, las variables tienen valores de x1 igual a 0, x2 igual a 2 y z de 18. Paso final. Luego de realizar las distintas interacciones, obtenemos la tabla óptima, en la cual todos los coeficientes de las variables en la fila z son mayores o igual a 0. Ejemplo, infinidad de soluciones. Maximizar z igual a x1 más 2x2 sujeto a las siguientes restricciones: 2x1 más 4x2 menor 12, 4x1 más 3x2 menor que 16. Paso 1. Eliminamos desigualdades de la función objetivo y de R del proceso y agregamos las variables de holgura. Nuestra z quedaría z igual x1 más 2x2 menos 0s1 menos 0s2 sujeto a las siguientes restricciones: 2x1 más 4x2 más s1 igual 12 y 4x1 más 3x2 más s2 igual 16. Paso número 2. Creamos nuestra tabla inicial y la llenamos con los valores correspondientes. Paso número 3. Identificamos la columna pivote y el renglón pivote. En nuestra tabla, la columna pivote será aquella donde la variable tenga el mayor coeficiente negativo. En este caso sería x2. Paso número 4. Aplicamos la metodología simples y resolvemos el algoritmo. Por último, luego de realizar todas las interacciones, llegamos a la tabla óptima, donde nos muestra la siguiente solución: que x1 deberá ser igual a 0 y x2 igual a 3 para tener una z igual a 6. Esta será nuestra solución óptima.
Ejemplo, maximizar z igual 2x1 más x2. Sujeto a x1 menos x2 menor o igual a 10. 2x1 menor o igual a 40. Paso 1. Eliminamos desigualdades de la función objetivo y R del proceso. Agregamos las variables artificiales, o sea, las variables de holgura. Agregamos los valores a una tabla inicial y nos damos cuenta de que en x2 los números por debajo de -1 son negativo o 0. Aquí nos damos cuenta de que la solución es no acotada. Ejemplo, maximizar 3x1 más 2x2 sujeto a 2x1 más x2 menor o igual a 2. 3x1 más 4x2 mayor o igual a 12. Paso 1. Agregamos las siguientes variables al modelo para aplicar el método simplex de dos fases. x1 holgura, x4 exceso, x5 auxiliar. Paso 2. Agregamos los valores a una tabla inicial y definimos el problema inicial de la fase número 1. Paso número 3. A continuación, llevamos el costo reducido de la variable x5 a 0 y realizamos la siguiente iteración. Multiplicamos por -1 la fila 2 y sumamos esta a la fila 3. Paso 5. Para favorecer la rapidez de convergencia del método x2 entre la base, luego calculamos el criterio de mínimo cociente, por lo tanto, x3 deja la base y actualizamos una nueva tabla.
Ejemplo, maximizar z igual a x1 más 3x2, sujeto a x1 menos x2 menor o igual a menos 2, x1 más x2 igual a 10. Fase 1, método simplex de dos fases. En este caso, resulta conveniente multiplicar por menos 1 la primera restricción de modo que el lado derecho sea positivo, lo cual tiene como efecto adicional que cambia el sentido de la desigualdad, donde x3 es variable de exceso y x4 y x5 son variables artificiales de la restricción 1 y 2 respectivamente. Luego, estamos en condiciones de confeccionar la tabla inicial de la fase 1, donde las variables auxiliares x4 y x5 tienen costo reducido igual a 1, dados sus respectivos coeficientes en la función objetivo de dicha fase. A continuación, se llevan a cero los costos reducidos de x4 y x5. Para ello se realizan operaciones fila, por ejemplo, primero multiplicando por menos 1 la fila 1 y sumándola a la fila 3 para luego multiplicar por menos 1 la fila 2 y sumarla también a la fila 3. Notamos ahora que las variables básicas son x4 y x5 y las variables no básicas son x1, x2 y x3. Entre las variables no básicas, la que tiene costo reducido negativo es x2. Por tanto, dicha variable entra a la base y mediante el criterio de factibilidad o mínimo cociente se determina aquella variable básica que deja la base. Esto se obtiene dividiendo 2 entre 1 y 10 entre 1. Por lo tanto, x4 sale de la base y se realiza una nueva iteración. Luego de concluir la iteración se dispone ahora de dos variables no básicas, con costo reducido negativo, x1 y x3. Teniendo en consideración un criterio de rapidez de convergencia, se privilegia la entrada a la base de x1, al tener esta el costo reducido más negativo. La variable básica que deja la base se obtiene de la división de 8 entre 2, que es igual a 4, determinando que x5 sale de la base. Para actualizar la tabla, sumamos la fila 2 a la fila 3, de modo que el costo reducido de x1 se transforme en 0. Y luego multiplicamos por 1/2 la fila 2 y la sumamos a la fila 1, para que de esta forma x1 sea básica asociada a la fila 2, tomando la estructura de la variable básica saliente x5. Se verifica que se concluye la fase 1 del método simple de dos fases. Esta situación se detecta cuando se dispone de una solución básica que satisface las condiciones de no negatividad, donde las variables no básicas tienen costos reducidos mayores o iguales a 0, y el valor de la función objetivo es igual a 0. Seguimos con la fase 2 del método simplex de dos fases. En esta etapa se eliminan las columnas asociadas a las variables auxiliares utilizadas en la fase 1 del método, en el ejemplo de las variables x4 y x5, y se actualiza un vector de costos reducidos considerando la función objetivo del problema original en formato de minimización, esto es, minimizar x1 menos 3x2. Cabe recordar que las variables básicas finalizadas la fase 1 son x2 y x1. Luego de la actualización de la fila de costos reducidos de la fila 3, será necesario llevar sus respectivos costos reducidos a 0, para lo cual se suma la fila 2 y la fila 3 y luego se multiplica por 3 la fila 1 y se suma a la fila 3 obteniéndose lo siguiente. Observamos que las variables no básicas x1 tiene costo reducido igual a 2, que satisface las condiciones de no negatividad, además de enfrentarnos a una solución básica factible para x2 y x3.
Por tanto, se concluye la fase número 2 del método simple de dos fases, con la solución óptima x1 es igual a 0, x2 es igual a 10, x3 es igual a 8 y el valor óptimo es igual a 30.